Bueno, hola, muy buenas tardes o días, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Pues espero se encuentren muy bien. Pues vamos a comenzar con el primer video que voy a subir a este canal, que es sobre el sistema y la respuesta inmune, que pues es un tema muy general sobre lo que es la inmunología y muy importante para poder comprender para poder comprender temas posteriores a este. Bueno, primero como tal tenemos que hablar sobre lo que es la inmunología. Pues bien, la inmunología va a ser la ciencia médica que estudia los mecanismos que utilizan los seres vivos para poder defenderse. El conocimiento de la inmunología nos va a ayudar a esclarecer mecanismos que se encuentran relacionados con la función normal del organismo y procesos patológicos que son pertenecientes a todas las áreas de la medicina. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en cualquier momento de lo que es la práctica clínica, nosotros vemos la inmunología. En muchas especialidades vemos la inmunología. Por ejemplo, en algún proceso reumatológico, como lo es la artritis reumatoide, vemos que ahí está presente la inmunología. En un proceso asmático también está presente la inmunología. En un cáncer también se encuentra presente la inmunología. Por eso es muy importante que como médicos generales comprendamos por lo menos los temas más básicos de inmuno para así poder tener un mejor desarrollo en las siguientes materias y poder entender con mayor claridad algunos procesos patológicos de ciertas enfermedades. Bueno, la palabra inmune, su raíz etimológica, deriva del latín immunis. Immunis, que se refiere a estar libre o exento de ciertas obligaciones. Esta se asocia históricamente con la protección que se le confería a ciertos grupos romanos en la antigüedad y posteriormente es a la protección que se le daba a algunas personas después de haber padecido alguna enfermedad, como lo era la viruela o como lo era la peste. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente a que pues cuando fue, por ejemplo, la epidemia de la peste negra, pues muchos murieron, ¿no? Pero los que lograron sobrevivir y que se infectaron, en brotes siguientes, pues ya obviamente ya no, o era difícil que se infectaran o ya de plano no se infectaban porque su sistema pues ya estaba más reforzado. Ya se habían generado células de memoria y ya había como, pues ya sería una respuesta secundaria, que es como ahorita lo vamos a ver. Bueno, el sistema inmune ya como tal, pues se considera un sistema homeostático fisiológico, que dentro de ciertos límites, pues contribuye a la integridad del organismo. ¿Cómo lo hace? Lo hace pues ayudándonos a neutralizar el peligro de agentes tanto externos como de agentes internos. Por ejemplo, de alguna bacteria, que obviamente una bacteria, un virus, que son agentes externos, o como de algunas células cancerígenas o de alguna célula radioactiva, como lo puede ser, obviamente eso sería interno. Bueno, y la otra manera lo hace por el reconocimiento y la preservación de lo propio, que eso como tal es por un mecanismo que llamamos tolerancia, que ahorita también lo voy a mencionar más adelante. Bueno, como tal, ¿cómo se encuentra constituido el sistema inmune? Bien, se encuentra constituido por un conjunto de células, moléculas y tejidos. Estas tres van a interaccionar y nos van a ayudar a formar un frente, como tal forman un equipo, por así decirlo. Entonces forman este equipo y van a ayudar entre los tres trabajando juntos para reaccionar o responder ante cualquier elemento que intente dañarnos, ya como lo dije, tanto externo como interno, con lo cual se integra la respuesta inmune ya. Bueno, decimos que la respuesta inmune casi siempre va a ser de naturaleza defensiva y se produce ante cualquier agente extraño que intente dañar al organismo. Este agente extraño que intenta dañar al organismo, ya sea otra vez interno o externo, es al que le denominamos antígeno, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, o también cualquier célula reactiva o cualquier parte de nuestro cuerpo que sea pues no reconocido como propio. Bueno, la respuesta inmune entonces está constituida por una serie de eventos. Muchas veces pues no se sabe por dónde empezar porque son eventos que pues pueden variar dependiendo de la situación. Pero bueno, esta serie de eventos son desencadenados todos por un estímulo, ya sea un antígeno o un inmunógeno. Por lo general, este va a ser de naturaleza defensiva y va a culminar hasta que el agente inductor se elimine. Por ejemplo, en esta imagen que les puse, pues es como muy detallado el ejemplo en el cual, pues yo aquí me doy a entender que esta, pues es defensivo, ¿no? Que intentan atacar a la gente que está entrando y pues ellos no se van a ir, por así decirlo, hasta que se dé la eliminación del agente inductor. Y obviamente, pues no solo son neutrófilos ni macrófagos, sino que también pueden ser pues células más especializadas como linfocitos, que ya pertenecen a la otra inmunidad, que ahorita pues también se ve.
Bueno, como tal, aquí pues obviamente existe el mecanismo de apoptosis. Este pues nos va a ayudar mucho porque minimiza el daño hacia otras células, a la célula de un lado, a la célula del otro. O sea, se puede llegar a dañar, pero es muy poco. Entonces, este pues obviamente se trata de como morir, se podría decir, sin dañar a otros, como a diferencia lo sería la necrosis, que esta pues sí puede dañar a todas las células cercanas y pues tiene que tratarse, si no pues puede llegar a haber pues situaciones más feas, ¿no? Pero bueno, entonces este mecanismo pues daña las células, pero no significa que, o sea, trata de no dañar a las células, perdón. Bueno, pero la respuesta inflamatoria aquí es muy importante, es muy vital, por así decirlo, para poder generar una respuesta efectiva. Como lo sabemos, cuando recibimos un golpe, cuando nos cortamos, en cualquier momento así que en el cual nuestro cuerpo se vea comprometido, va a haber una respuesta inflamatoria, que eso es parte vital para poder ayudarnos a resolver ese proceso. O sea, se podría decir que es bueno, sí, es bueno como tal. Pero obviamente cuando el daño aquí, como lo dice, es controlado y tolerado, es decir, cuando empieza el proceso inflamatorio, ya sea por una infección, por un golpe, por cualquier cosa en la que esté expuesto, empiezan a llegar todas las células, empieza ese proceso de inflamación, se elimina la gente o se genera como tal, ya se resuelve el problema, entonces ese proceso inflamatorio tiene que volver a la normalidad, se tiene que eliminar, se tiene que quitar. Entonces, ya que pasa eso, pues obviamente ahí ya, ¿no? Pero hay momentos en los que la inflamación es intensa, es crónica. Entonces aquí pues significa que la respuesta inmune no tiene una buena regulación. Por lo tanto, hay daño tisular o hay disfunción orgánica. En otro. Bueno, ¿cómo se divide el sistema inmune? El sistema inmune está dividido en dos grandes integrantes. Tenemos la respuesta inmune innata, que esta va a ser la primera en actuar, y pues los elementos que componen el sistema inmune innato están divididos o distribuidos en todo el organismo. Ahorita vamos a ver qué lo compone. Mientras que también tenemos la adaptativa. Esta pues es un poco más tardía, es más nueva por así decirlo, es más potente y refuerza la actividad que inicia la inmunidad innata, o sea, ayuda a la inmunidad innata como tal a poder para poder acabar más rápido con el antígeno o con el estímulo que desencadenó pues esta respuesta. La respuesta inmune adaptativa pues tiene la capacidad de almacenar información del agresor. ¿Para qué? Para que en daños, bueno, en ataques posteriores del mismo agresor, si ya existen células de memoria, que así se le llaman, que son las que se generan en los primeros ataques, pues obviamente va a haber una segunda respuesta más eficaz, más rápida, y por lo tanto, significa que pues, esto se va a acabar más rápido y va a ser pues, buena la respuesta a diferencia de la primera. Entonces eso es lo que las diferencia, la memoria, que ahorita miren como tal. Primero el sistema inmune innato. Este existe en el individuo desde su nacimiento. Ajá. Entonces, desde que es un bebé, ya está el sistema inmune. Obviamente más débil, más pues no está bien desarrollado, obviamente, porque pues necesita tener como esa interacción con el medio. Por eso es muy importante, pues también, por ejemplo, que no se les este, proteja tanto de bebés, porque obviamente el sistema inmune se tiene que desarrollar bien. Por eso entonces se encuentra débil, ¿no? Se encuentra no tan desarrollado. Pero entonces el sistema inmune innato entonces se va a capacitar para responder de inmediato, ¿no? Como ya lo mencioné, ante cualquier elemento nocivo. Aquí tenemos pues el mecanismo de fagocitosis y un neutrófilo otra vez, ¿no? Pero entonces, como les decía, está desde el nacimiento del bebé, y pues es muy importante que mientras es bebé, pues como su sistema inmune se encuentra no tan desarrollado, es muy importante aquí que pues la lactancia materna, ¿no? Que se le dé leche de mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí se le dan anticuerpos que lo protegen en lo que se desarrolla bien su sistema. Por eso es importante la lactancia. En el sistema inmune innato. Pues se encuentra empleado por barreras. ¿Cuáles? Como las barreras anatómicas, las químicas y biológicas. Aquí un ejemplo, pues es la piel, ¿no? También se encuentra integrado por células, como los granulocitos, las células dendríticas, macrófagos, que esas son las células presentadoras de antígeno. Por ejemplo, esos son algunos ejemplos de las células. Y mecanismos, como cuáles, como el de la inflamación o como el mecanismo del complemento, que es el que les estoy ilustrando aquí. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de la respuesta inmune adaptativa. Ajá. Innata, perdón. Como tal, pues esta va a ser innata o constitutiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues que se va a encontrar o va a estar presente al nacer, tiene algo genético, por así decirlo. Ay. Es espontáneo.
Es espontáneo porque hace frente a cualquier patógeno, aunque lo esté contactando por primera vez. Es inmediato porque actúa en el momento y en el sitio donde detecta un agresor. Una vez que, por ejemplo, una bacteria intenta traspasar, ya sea por cualquiera de las barreras, en ese momento se activan ciertos receptores que hacen que luego se recluten al sitio donde se encuentra atacando, por así decirlo, y entonces de manera inmediata empiezan a atacar y empiezan a intentar eliminar al agresor. Ajá, entonces eso me refiero con que es inmediata. La memoria de esta pues es casi nula. ¿Por qué? ¿Por qué es nula? Porque no se modifica como tal con exposiciones pues repetidas. Entonces, pues no, siempre va a ser la misma, va a tener la misma intensidad, va a tener la misma fuerza, no va a cambiar en nada, va a ser siempre así, igualito. Entonces, a eso me refiero con que no tiene memoria. Es poco específica porque tiene un número limitado de receptores. Ajá, los receptores como tal que tienen muchas células son los llamados receptores de reconocimiento de patrón, que son los PRR. Estos tienen la capacidad como tal de detectar integrantes estructurales denominados patrones moleculares asociados a, puede ser a patógeno, que son, pues, por ejemplo, un lipopolisacárido de alguna bacteria, o, y también encontramos también lo que serían los patrones moleculares asociados al daño, que esos son los que ya se encuentran más, como por así decirlo, de nuestros, ¿no? Entonces es muy común que pues estos receptores reconozcan eso, pero como tienen un número limitado, pues no va a ser tan específico a diferencia de la inmunidad adaptativa. Y bueno, como tal, lo que es la respuesta inmune innata va a establecer la interacción entre los dos tipos de inmunidad. Ajá. Entonces, es la que puede conectar a ambos tipos e influye en la respuesta adaptativa, como lo hace por medio de la presentación de antígeno. Ajá. Entonces, ya pasando a esto, nos vamos al sistema inmune adaptativo. Este empieza a actuar en el momento en el que los integrantes de la inmunidad innata, que son los linfocitos B y los linfocitos T, a través de las citocinas los activan obviamente por medio de la presentación de antígeno. Entonces, cuando se estimula al linfocito por medio de citocinas o por medio de la presentación de antígeno, ahí es cuando ya comienza lo que es el sistema inmune adaptativo. Aquí pues tenemos, por ejemplo, un linfocito B y un linfocito T. Entonces, ¿cómo inicia? Recuerden que es al momento de activarlos por medio de la presentación de antígeno. Aquí es muy importante recordar cuáles son las células presentadoras de antígeno. Recuerden que son la célula dendrítica, que esa es la presentadora de antígeno por excelencia. También tenemos al macrófago y tenemos al linfocito B, que pues tanto es parte de la inmunidad adaptativa, pero tiene esa función de presentar al antígeno, que entonces también se lo puede presentar al linfocito T una vez que lo captura y lo procesa. Bueno, ¿cuáles son las características ahora del sistema inmune adaptativo? Bueno, es específica. ¿A qué me refiero con específica? Me refiero a que puede reconocer diferentes microbios de una misma clase. Ay, perdón. Incluso también algunos constituyentes de diferentes antígenos. La memoria, pues obviamente va a ser excelente, va a ser muy buena. O sea, una vez que la primera vez, pues es débil su respuesta, ¿no? Pero una vez que se expone a ese primer antígeno, se genera por medio del proceso de expansión clonal muchas células que unas van a ir directo a atacar y las otras se van a guardar, por así decirlo, para poder en ataques ulteriores, pues generar una respuesta más rápida, que ya cuando ya saben que llegó esa bacteria que intentó atacar, pues ya muchas ya están preparadas, entonces van directo y pum. Por eso ya sería más rápida. Entonces eso me refiero con que su memoria pues es muy buena. Es autolimitada, o sea, como tal, la entrada de un mismo antígeno por segunda vez genera una mejor respuesta. Por tercera vez puede generar todavía mejor respuesta. Pero ya una cuarta, una quinta, una sexta ya no van a ir aumentando porque imagínense, se exponen muchas veces a la misma bacteria, entonces se va generando una super célula de memoria. O sea, hay muchas células de memoria así cañona, ¿no? Entonces, pues no, por eso es autolimitada, porque es hasta aquí. Ya no puedes crecer tanto, ya no te puedes hacer tan buena. O sea, la respuesta, yo digo que unas 3 veces de exposición al mismo antígeno generan estas células de memoria, generan esta capacidad de volver a reaccionar súper bien frente a la siguiente exposición, pero llega a un límite, ya no va a ir aumentando la eficacia de esta, o sea, sí es mejor, pero ya no tanto, como tal no aumenta más, les digo, que a las 3 exposiciones. Luego es autolimitada, es inducible también. Decimos que pues es inducible obviamente a través de lo que sería el ingreso o adquisición de elementos nocivos, lo que puede suceder de manera natural por infecciones o por gérmenes inoculados
o también puede ir de forma artificial. Y también, entonces aquí ya es específica. Tiene buena memoria y es transferible. Transferible, pues, ay, perdón, puede ser transferible como tal por medio de que ya sus elementos, como son los linfocitos B o los linfocitos T o los anticuerpos, pueden ser transferibles de un individuo a otro, ya sea de dos maneras, que ahorita también las vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual se va pues a ilustrar perfectamente lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como ya lo mencioné, la inmunidad innata, pues aquí está el microorganismo que pasa las barreras epiteliales, que esa es un constituyente de la inmunidad innata. Luego tenemos los fagocitos o otras células como neutrófilos o como basófilos que empiezan a actuar primero cuando entra y cuando se traspasa, ¿no? Bueno, también obviamente ya los fagocitos, las células dendríticas, empiezan muchos otros complementos, muchos otros procesos como lo puede ser el complemento que empiezan a intentar atacar y neutralizar este ataque, por así decirlo, para poder eliminarlo. Pero hay momentos en los que, por ejemplo, los fagocitos o las células dendríticas agarran a un agente, a un microorganismo, lo procesan y ahí es donde ya, al momento de procesarlo, se lo van a presentar al linfocito T. Se lo presentan al linfocito T y entonces aquí comienza este proceso de expansión clonal en la cual, al momento de que se lo presentan, el linfocito T se va a activar. Se va a activar y va a generar de dos. Va a generar células efectoras y va a generar células de memoria. Las células efectoras son las células que tienen la capacidad de ir directamente a atacar o a ayudar, por así decirlo, para poder atacar y eliminar más rápido al microorganismo. Mientras que las células de memoria se van a guardar en ciertos lugares específicos, especialmente hablando donde se inició la infección, para que en ataques posteriores, pues como ya lo dije, sea más rápida y más eficaz. Obviamente con un límite, autolimitado, recuérdense. Y también, pues obviamente los linfocitos B que pueden tanto presentar o pueden al momento de estar en contacto con un microorganismo, pueden igual activarse y diferenciarse a células plasmáticas que van a producir anticuerpos, que esto nos pueden ayudar, pues obviamente como, pues por ejemplo, marcadores. Se unen a lo que serían los microorganismos y facilitan el proceso de fagocitosis. A esto es a lo que llamamos opsonización. La opsonización es ese mecanismo en el cual los anticuerpos se unen al microorganismo, se unen al antígeno y eso facilita que el fagocito, como reconoce esos receptores que tienen los anticuerpos, lo facilita y se lo come con más facilidad. O sea, es como cuando le echas sal a alguna comida que te gusta, obviamente pues lo haces más rico. Cuando le echas algo que te gusta más a una comida, entonces te lo comes con más gusto. Entonces es como un ejemplo muy así, muy raro de cómo es la opsonización. Es como literal significa hacer más rico. Entonces eso hace o ayuda a que se haga un mejor proceso de fagocitosis. Bien, aquí, bueno, como ya había mencionado, la tolerancia es muy importante. Entonces, el sistema inmune como tal conserva la integridad del organismo. Entonces, este tiene la capacidad de poder discriminar entre lo propio y entre lo extraño. Reconoce constituyentes del organismo como propios y no los daña. Este mecanismo es el que conocemos como tolerancia. La tolerancia, entonces, es este mecanismo en el cual están preparados las células, como los linfocitos T, a saber qué reconocen, qué sí y qué no. O sea, por ejemplo, van a pasar y ven un eritrocito, pues saben que a él no lo tienen que dañar porque saben reconocer que es propio y que no. Ah, pero ven una bacteria, ven un virus, ven un parásito, pues obviamente saben que ahí sí deben de atacar. Entonces, eso es el mecanismo de la tolerancia. Hay momentos, obviamente, en los que falla la tolerancia y pues se dan ese tipo de enfermedades autoinmunes. Bueno, ahora vamos a hablar de un poquito más del adaptativo, de su división del sistema inmune adaptativo. La división del sistema inmune se va a integrar por la inmunidad celular, el adaptativo celular, y la inmunidad humoral. Ajá, bueno, aquí otra vez un linfocito T. Bueno, entonces, inmunidad celular e inmunidad humoral. Primero la inmunidad celular. Esta se encuentra o se lleva a cabo por el linfocito T. Ajá, entonces el linfocito T lleva a cabo la inmunidad celular. Acuérdense de eso. ¿Cómo lo hace? Cuando llega una célula presentadora de antígeno y lo activa, recordemos, por medio del proceso de expansión clonal, el linfocito T se va a diferenciar en células efectoras de memoria, pero entre esas están la diferenciación en dos tipos, el linfocito T CD8 y el linfocito T CD4. Ajá. El CD8
va a tener la capacidad de producir citotoxinas e inducir apoptosis. Entonces, esa es una de las maneras en las que responde, produciendo citotoxinas. A este se le va a llamar linfocito T citotóxico, que es el CD8. Puede responder de otra manera, como lo dije, por CD4, que este tiene la capacidad de producir citocinas. A este se le denomina linfocito T cooperador. Entonces, como tal, la inmunidad celular va a actuar contra gérmenes que se encuentren dentro de las células, por ejemplo, instaladas en fagocitos o en otras células del hospedero. Porque yo creo que es un poco más fácil, si lo vemos como con lógica, que por medio de citocinas se ataquen a células pues, que se encuentran dentro de una célula, ¿no? Entonces, pues ya, es muy activa así. Pero recordemos algo muy importante. No significa que los linfocitos TCD8 no produzcan citocinas y que los CD4 no produzcan citotoxinas. Pero obviamente unos secretan citocinas en mayor cantidad que otros y viceversa. Por lo tanto, así es como denominamos si es citotóxico o si es cooperador. O sea, no significa que el CD4 no dé nada de citocinas, de citotoxinas. Obviamente sí lo hace, pero en menor cantidad. Bien, aquí hay un proceso, miren, de fagocitosis, pero como les digo, aquí quiero recalcar que es un ejemplo de células intracelulares, porque hay bacterias que sí se dejan comer, o hay microorganismos que sí se dejan fagocitar, como lo van a ver en clases de micro, y se quedan dentro del fagocito porque les conviene, porque pueden vivir mejor ahí, ¿no? Porque lo hacen como un mecanismo de protección. Entonces, ahí es donde entraría, por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos con sus citotoxinas, o el linfocito cooperador. Un linfocito T. Y luego vamos con la inmunidad humoral. La inmunidad humoral como tal, aquí el responsable va a ser el linfocito B. Este se puede diferenciar hacia célula plasmática. Al momento de que se estimula, al momento de que encuentra un microorganismo, un antígeno, pues se activa y se estimula y se puede diferenciar a célula plasmática. Entonces, esta célula plasmática va a producir anticuerpos. Aquí, como lo vemos, el linfocito B, y esta de aquí abajo es la célula plasmática, que ya produce anticuerpos. Aquí la diferencia es que va a requerir ayuda de linfocitos cooperadores para que con sus citocinas tengan la capacidad de ayudar a la diferenciación de este linfocito B. Aquí la inmunidad humoral va a estar dirigida principalmente contra gérmenes extracelulares, ya que la mayor parte de sus elementos efectores, que son los anticuerpos, se encuentran en la circulación y, por ejemplo, ayudan al proceso de opsonización, ¿no? Como ya lo había dicho. Bien, la respuesta como tal, la respuesta inmune, recordemos, adaptativa, tiene dos fases. Como ya les había dicho, la primera parte iba a ser muy débil, pues va a ser un poquito más tardía que la segunda exposición al mismo antígeno. Entonces, es como lo podemos dividir en respuesta primaria y en respuesta secundaria. Tenemos la respuesta primaria, que entonces es el primer contacto que tienen las células del sistema inmune con un antígeno. La participación y respuesta principal se encuentra a cargo del innato. El innato es el que trata de hacer todo el trabajo porque el linfocito T sí lo activan, pero no está tan preparado. O sea, como apenas está diciendo como de, ay, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y pues intenta como ver, intenta atacar y ahí ya cuando se activa empieza a generar pues células. Entonces ya, ay, perdón. Una vez que las células presentadoras de antígeno se lo llegan y le presentan al linfocito T, otra vez lo vuelvo a explicar, se activa y se diferencia en células efectoras y de memoria, así otra vez y para que se les quede más grabado, ¿no? También. Este reconocimiento, entonces, el reconocimiento inicial del linfocito, bueno, del antígeno por parte del linfocito, se le va a denominar la primera fase, que es la fase de sensibilización, donde la respuesta adaptativa va a ser muy débil o va a ser ausente. Y pues rápidamente, pum, declina. Entonces, pues es muy poco eficaz a diferencia de las siguientes. Al activarse, entonces aquí ya inicia diferenciación y proliferación. ¿Cuál va a ser el anticuerpo que predomina en esta primera respuesta? Va a ser la inmunoglobulina M. Eso es muy importante que se lo graben porque va a ayudarles mucho en, por ejemplo, cuando hagan estudios de laboratorio y vean que la inmunoglobulina que predomina es la M. Eso significa que entonces apenas se está generando una primera respuesta contra esa infección que tiene el paciente. Entonces, es por eso, o es muy importante también. Y aparte lo preguntan mucho en el examen de inmuno. Entonces, inmunoglobulina M para respuesta primaria. Luego, a ver, la expansión clonal ya bien explicada es un proceso en el cual un linfocito virgen se diferencia y prolifera y crea células hijas que tienen las mismas características de la célula original. Entonces, a eso es algo que llamamos clona, una célula hija con las mismas características del linfocito virgen o de la madre, por así decirlo, con mismos receptores y todo. Y ahí ya, pues, células de memoria, células efectoras y todo esto, ¿no?
Aquí está el proceso de expansión clonal. Se activa el linfocito y se empieza a diferenciar. También el linfocito B, ¿eh? Yo digo el linfocito T porque es el que más me gusta, pero pues también el linfocito B genera este proceso. Y luego ya, ahora la respuesta secundaria. La respuesta secundaria es más intensa, es más rápida y duradera, perdón, debido a la que es la memoria inmunológica. Aquí es muy importante esto porque ya entonces sabemos que ya la primera exposición pues ya fue débil, pero ya se generaron células de memoria. Esas están en todo el cuerpo circulando, van de un lado a otro, llega el mismo antígeno, entonces ya saben que tienen que atacar ahí porque ya tienen los receptores para ese antígeno. Entonces ya es como llegan y pues lo atacan y es más rápido y se elimina con mayor eficacia al antígeno. Por eso también es que se genera este proceso de inmunidad y que ya muchos no se logran infectar de ciertas enfermedades. Como por ejemplo ahorita que está el COVID, pues ya sabemos que pues muchas personas que se logran infectar y que salen de esta o que lo logran librar, pues obviamente generan ya inmunidad contra esta. Por lo tanto, es más difícil que se vuelvan a infectar. Y también por eso se está dando esto de que se hace la transferencia de plasma, porque eso ayuda, porque ya hay anticuerpos contra el coronavirus en la sangre de la persona que ya la libró. Y eso puede ayudar un poco, sería una transferencia, ¿no? Como ya ahorita lo vamos a ver. Aquí, también grábenselo, el anticuerpo predominante es la inmunoglobulina G. Ajá, entonces también se producen anticuerpos anticuerpos de clase A o de clase E, pero la inmunoglobulina G es la que ya nos va a decir que es una respuesta que ya lleva tiempo, que ya es una segunda exposición o que ya hubo exposiciones antiguas. Entonces ya, aquí miren, es muy importante y aquí ya lo explico bien porque medio me trabé y no sé si me di a entender sobre lo que es la autolimitación. Exposiciones subsecuentes al mismo antígeno solo generan un incremento en la respuesta inmune hasta llegar a un límite. Esto es debido a la autolimitación. ¿Cómo lo podemos ver? Miren, creo que, a ver, déjenme ver si... Digamos que, déjenme lo dibujo rápido. Hasta aquí es, digamos que en esta, o no sé si se vea, o déjenme ver si me puedo ir aquí a dibujar por aquí. Ahí. No, no lo puedo dibujar. Por aquí había para dibujar, pero no lo encuentro. Bueno, entonces de todas maneras, no sé si se vea mi cámara, pero digamos que tiene cierto, la primera exposición, pues ya, genera una gran cantidad de células de memoria. A la segunda, pues ya como tal, pues ya hay una respuesta más efectiva, como ya lo vimos aquí. A la tercera, pues obviamente vuelve a haber una respuesta aún más efectiva y se vuelve a mejorar la respuesta para que la siguiente sea mejor. Pero hasta ahí. A la siguiente ya no va a ser mucho mejor, sino se va a quedar ahí. Entonces significa que la respuesta como tal, pues ya tiene un límite, ¿no? Como si, obviamente, sí va mejorando, pero hasta un cierto punto. Y obviamente aún así no deja de ser mejor y no dejas de tener inmunidad. Aquí miren, por ejemplo, esta imagen también me pareció muy curiosa y me gustó compartirla, porque también aquí lo pueden interpretar como que aquí ya esta célula pues ya es de memoria y ya sabe a lo que va, ya sabe, digamos que es un linfocito y ya sabe a lo que le tira o a lo que está atacando porque ya es de memoria y ya es una respuesta secundaria o terciaria que ya es mucho mejor. Bueno, nada más ya para finalizar, vamos a ver las formas en las que se puede adquirir la inmunidad. Como ya se los había mencionado, una de las características era que la inmunidad adaptativa era transferible. Entonces vamos a ver que se puede transferir de dos maneras, por medio de la inmunidad activa y por medio de la inmunidad pasiva, la transferencia activa o la transferencia pasiva. La activa va a ser cuando se tiene una cierta exposición al mismo antígeno. Ajá, no sé si me doy a entender. O sea, como tal, la inmunidad activa es cuando el sistema inmune tiene contacto con el antígeno. Ajá. ¿Cómo lo podemos ver? De dos maneras. Se puede hacer por medio natural o por medio artificial. El natural es a través de las infecciones, como cuando a un bebé le da gripa o le da cualquier otra enfermedad chiquitita, o inclusive una fuerte, pero que la logren librar, pues ya ahí generó inmunidad, generó células de memoria, entonces ya está más fortalecido contra este tipo de enfermedades. Entonces ya tuvo una inducción de la inmunidad adaptativa naturalmente, pero puede ser por medio de la artificial, y esto es muy conocido. La artificial pues es por las vacunas. Induces el microorganismo pues a tu sistema, lo induces ya sea muerto o inactivo, pero con sus factores de patogenicidad pues inactivos, ¿no? Entonces eso hace que pues el sistema inmune actúe, empiece a atacar y genere células de memoria. Entonces es por eso que la parte activa es permanente. Y luego tenemos la pasiva.
La pasiva como tal, pues aquí la diferencia que es la transferencia de un individuo a otro de la inmunidad. Aquí es donde me refiero que es transferible. Acá la induces, acá la transfieres. La transfieres y por lo tanto no es permanente, dura cierto tiempo, como lo que les digo de los bebés. Por ejemplo, la natural, ¿no? La natural, mientras está el bebé en la placenta, o el feto, el embrión, cuando la inmunoglobulina G atraviesa la placenta o por la transferencia, entonces atraviesa la placenta, acuérdense de eso, G de gesta. Es muy importante porque también les pueden llegar a preguntar que qué anticuerpo traspasa la placenta. Entonces, esa es una manera de la transferencia pasiva de la inmunidad, naturalmente. Y la otra es cuando ya nace el bebé por medio de la leche materna, cuando le transfieres anticuerpos y citocinas, que es en lo que se desarrolla su sistema inmune. Por eso no dura mucho. Y la artificial es por medio de la transferencia de anticuerpos a través de sustancias que le denominamos sueros, que se usan más comúnmente como antídotos contra picaduras de ciertos insectos. Y pues bueno, pues disculpen si me trabé un poco en algunas cosas, solo que pues esto fue un poco de rápido y la verdad, pues sí me puse un poquito nervioso. Pero la verdad espero pues les hayan entendido cualquier cosa, pues voy a dejar abajo mi Instagram por si me quieren hacer alguna pregunta o también pues no sé, por cualquier cosita, ¿no? Si me pueden apoyar siguiendo el canal, dándole like al video y ayudándomelo a compartir si les gustó. En verdad espero que le hayan entendido al tema y cualquier cosa, pues ya saben, me pueden preguntar. Y pues ya estaré grabando más videos conforme pase pues este tiempo, ¿no? Y también conforme vaya, me voy a ir acoplando al temario de la Facultad de Medicina, de los de segundo año, para que vayan conforme al departamental que pues ya pues se va viendo, ¿no? Entonces vamos a ver primero los temas de su primer bloque y así. Y pues ya, sin más que nada, pues muchas gracias por su atención.